¿Querés que tu track de Progressive House suene así? En este video te voy a explicar cómo mezclar y masterizar un track de Progressive House desde cero, sin abrumarte y llenarte de plugins raros o técnicas muy teóricas. Vamos a ver, mayoritariamente usando efectos de audio de Ableton, cómo lograr un sonido profesional en este estilo. Bienvenido a Sonic Art, soy Joaquín Arap Cohen y este es el cuarto video y último de la serie Cómo hacer Progressive House. Si te sirve toda la info que estuvimos viendo a lo largo de estos videos, te voy a dejar el proyecto en mi Discord para que lo puedas descargar y ver detalladamente qué fui haciendo y qué decisiones fui tomando desde la idea inicial del track hasta su finalización, que es lo que vamos a ver en este video. Como escucharon, el sonido del track es súper claro y nítido y cada elemento se puede percibir bien. Esto es muy importante que lo veamos desde la producción. Yo siempre digo, una buena selección de elementos lleva a una buena producción lleva a una buena mezcla y una buena mezcla lleva a un buen mastering. A lo que me refiero con esto es que es importante que desde la selección de elementos tengamos en cuenta lo que queremos lograr y que esos elementos que seleccionemos sean de buena calidad para que así luego cuando mezclemos solamente sea potenciar esa calidad y no corregir o maquillar errores que ya son incorregibles desde un principio. Siempre recuerden que la materia prima es todo. Por eso, si querés trabajar con buenos drums, en la descripción de este video tenés el link de descarga de la librería gratuita de Sonic Art, en donde vas a poder encontrar drums de muy buena calidad. Vamos a arrancar por el kick. En el kick yo básicamente usé el truco que expliqué en otros videos. La saturación va a ser clave en este video de mezcla. Acá, como ven, yo utilizo el ROR. En este caso no le subí low porque me parece que ya estaba bien. Bien, tampoco, simplemente le di un poco más de high. Ven cómo cambia. ¿Por qué? Porque me parece importante que el kick tenga esa frecuencia aguda para poder integrarse al resto de los elementos y así poder conseguir que tenga más pegada. Muchas veces pensamos que para que un kick tenga más pegada tenemos que darle más mid o más low, y en realidad es completamente lo opuesto a lo que uno pensaría que es lógico. Si uno le da más high, el kick sobresale más en la mezcla y conseguimos un kick con mucha más pegada. Luego, en lo que es los drums, simplemente fui ecualizando cada uno de ellos, más que nada haciendo cortes. Por eso, como les digo, es muy importante seleccionar bien los hats desde un principio y los claps, todos los elementos de los drums. Como ven, acá usamos todos los de Sonic Art. Y algo que me pareció muy interesante, si bien estoy ecualizando y acomodando cada uno de los elementos, también estoy paneando para lograr una mayor apertura estéreo en nuestra mezcla. Esto va a ser clave para que el track se perciba mucho más grande. La primera técnica que utilicé para ir logrando esta imagen estéreo grande fue jugar con los paneos. Para eso, comenzando por el shaker, cargué un autopan, tal cual como viene por defecto, y le di más o menos el amount que quería. Puse acá el rate en notas rítmicas que vayan sincronizadas al proyecto y lo puse en 1.6 porque me parecía interesante el ritmo que le daba. Fíjense cómo cambia. Esto lo que va a hacer es panear cada uno de los golpes de los shakers a un lado de la imagen estéreo. Luego, con el tamborín, que es muy similar, copié exactamente lo mismo que hice en los shakers, nada más que lo invertí, le puse un offset de 180 grados. Esto significa que cuando uno va a la izquierda, el otro va a la derecha y viceversa. De esa forma logramos que estos dos elementos ocupen mucho más espacio y contribuyan a que el track se perciba más grande. En los hats, puntualmente, no hice mucho más que ecualizar. Agregué este LFO modulando medio random el decay para darle más movimiento. Eso es algo un poco más de producción. Y luego, como hay momentos que se abre mucho el decay por la automatización que hicimos acá, lo que hice fue ponerle un poquito de compresión con mucho ataque para que no me agarre la pegada de mi hat. Bastante release para lo que es un hat. Así ese ruido blanco que se extiende
no sube mucho el volumen del HUD y no tenemos mucha diferencia de rango de volumen cuando el HUD está cerrado y cuando está abierto. Si quieren que haga un video explicando bien cómo comprimir, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Yo en lo personal generalmente no suelo comprimir mucho las mezclas, como habrán visto en este y en otros videos. Soy más de comprimir directamente en el máster. Creo que es muy importante lograr un buen balance de volúmenes con la selección de elementos y el fader de cada uno de estos elementos antes de comprimir. Y luego, si hace falta, como en este caso, podemos tomar la decisión de comprimir. Vamos a seguir. Acá un poquito de ecualización correctiva a ciertas frecuencias que estaban muy altas y resaltaban bastante. Acá apliqué lo mismo, un autopan, pero esta vez con un rate en Hertz. Y acá con las percusiones lo que hice fue irme a la parte de controls y darle random pan para que el Ableton decida aleatoriamente en dónde va a pegar cada una de estas percusiones. Acá exactamente lo mismo, simplemente una ecualización. En esta lo que decidí fue saturar un poco para engordar y resaltar un poco más el sonido. En este caso no bajo el EQ para engordarlo, porque tenemos el click ese del kick. Entonces se me ocurrió por ahí saturar un poco y crear un poco más de picos armónicos en el sonido. Este detallito simplemente ecualicé, le corté un poco los agudos porque cuando sonaba con el resto de los drums se resaltaba mucho ese pico agudo y no quedaba muy bien. Y en el grupo de los drums lo que hice, me parece muy interesante, esto lo van a ver en otros elementos del proyecto, fue poner un ROR, lo estoy utilizando bastante, el ROR es uno de mis saturadores favoritos, para saturar mid-side. Para hacer esto tienen que cargar el ROR y acá en el ruteo, que es básicamente como el cableado interno del efecto, tienen que seleccionar mid-side, ya que queremos saturar por un lado las frecuencias que están al medio, y por otro lado las frecuencias que están a los costados. Esto nos permite manipular la imagen estéreo de una forma mucho más precisa. ¿Por qué hago esto, por ejemplo, y no simplemente me voy acá a una ecualización mid-side y me voy al side y subo los agudos, por ejemplo? Porque haciéndolo con un ecualizador, lo único que vamos a lograr es subir volumen. Y esto nos va a crear un efecto mucho más frío y que puede tener problemas en la convivencia con el resto de los elementos. Entonces me parece interesante hacerlo saturando y creando picos armónicos. Siempre me parece más interesante saturar puntualmente frecuencias o imagen del espectro estéreo que hacer ecualizaciones muy exageradas o compresiones muy exageradas. Recuerden también que cuando uno satura, de cierta forma está controlando la dinámica de los picos, entonces está muy bueno, no suplanta un compresor, hacen cosas distintas, pero está muy bueno también para controlar la dinámica. Y de paso, agregamos armónicos que nos van a dar más color y más sensación de llenitud a nuestro track. Acá, como ven, puse el ROR en mid-side y le di un 15% de saturación al mid y un 23% al side. Fíjense cómo cambia. Ahí está mucho más centrado. Y ahí tenemos unos drums mucho más amplios y más abiertos en la imagen estéreo. Bueno, yendo ya con el primero de los pads, simplemente ecualicé, corregí acá un poco, tenía este armónico muy alto y acá hice un poco de espacio para el resto de los pads y el resto de los drums, ya que acá vamos a tener toda la presencia de nuestro track en esta zona entre los 2000 y los 5000 aproximadamente. Ahí vamos a definir qué elementos se van a sentir más al frente y qué elementos se van a sentir más al fondo. Como yo quiero que estos acordes estén más al fondo, por ejemplo, junto con este arpegio, por eso le bajé ahí también, le bajo esa frecuencia de presencia para dar la percepción de que están por detrás del resto de los elementos. Bueno, acá como ven, lo mismo con el arpegio y aplicamos la distorsión mid-side como expliqué con los drums. Ahora, yendo a lo que es el bajo, si recuerdan teníamos dos capas. Las capas las separé utilizando una ecualización, eso lo vimos en otro video. Tenemos lo que es el sub
le agregué otra ecualización porque esta frecuencia estaba muy alta, entonces le hice un low shelf bajándole unos 5 dB aproximadamente. Y en la capa alta del bajo, como ven, separé también con ecualización, distorsión, que esto lo vimos en otro video, y el grupo lo procesé combinado. Me pareció muy interesante esto. Yo sentía que por ahí, entre los 100 y los 150, estaba medio flaco el sonido. Entonces lo que hice fue darle en esa frecuencia un poquito de overdrive, un poquito de saturación. Como ven, ahí estaría sin. Y ahí con. Entonces engordamos ese bache que tenemos ahí. Siempre recuerden que para que un track se sienta lleno y completo, no tenemos que tener baches muy grandes en cierta frecuencia. Por eso los mejores sonidos a la hora de seleccionar son los que completan mejor el espectro de frecuencias, y cuando los combinemos con otros nos va a dar una sensación de un track más lleno. Es mejor que elijan sonidos más llenos y luego con EQs, saturaciones o lo que sea, manejamos un poco la carga en las diferentes frecuencias, a que elijan sonidos muy débiles en los que después, por más que hagamos todo, no le vamos a poder crear frecuencias de la nada. Entonces yo lo que hice fue resaltar un poco las frecuencias del bajo en esa zona, muy sutilmente. Como ven, tenemos el overdrive marcando los 200 Hz y un dry wet muy bajito porque solamente queremos darle un toque. Yendo al lead principal, esta es la razón por la que justamente hice un bache en el resto de los elementos. Como ven, en este caso no bajé la zona de la presencia del lead como si había hecho acá, porque yo quería que este lead se perciba más al frente cuando entre. Y aplicamos también nuestra distorsión mid-side. Ahora, para procesar este pad con gate hice más o menos lo mismo. Distorsión mid-side al final de la cadena, EQ cortando frecuencias que no queremos. Lo pueden abrir un poco también si quieren, eso lo manejan. Y acá podríamos haber cortado un poco los agudos, pero no lo hice porque ya tenemos los autofilters actuando prácticamente en toda su presencia. Para las voces, ya expliqué todos los efectos anteriormente en otro video. Y simplemente lo que hice fue ecualizar y sectorizar un poco porque sentía que el reverb y el eco se iban muy agudos. Entonces de esa forma mantenemos controladas las frecuencias de las voces. Para esta nota pedal hice exactamente lo mismo. Ecualización cortando y distorsión mid-side. Como ven, voy jugando con eso. Y de esa forma mantengo el balance deseado para el sonido. Y para este drone que está de fondo, simplemente le puse este EQ que ya estaba de antes y nuestra distorsión mid-side. Como ven, esta distorsión fue clave para mantener el balance de nuestro track. Ahora, en cuanto a los efectos, yo suelo ser muy simplista: reverb, ecualización, y hice un poco de paneos a izquierda a derecha muy sutil para que cuando entran varios efectos juntos se percibe una imagen estéreo un poco más grande. Como ven, acá tenemos estos tres efectos que están juntos en esta parte, entonces hice un paneo. Podrían automatizarlo también el paneo para que vaya a cambiar a lo largo del track, pero yo lo quería dejar así. Y al grupo, nuevamente, nuestra distorsión mid-side. Ahora, una parte clave de la mezcla es cómo manejemos nuestros retornos. Yo suelo utilizar dos reverbs, uno para lo que son los elementos percusivos y uno para lo que son los elementos armónicos o no percusivos en general. La primera, suelo utilizar un reverb Good. En este caso yo usé todas cosas de Ableton para que sea compatible con los Ableton de ustedes y puedan ver bien cómo es el proceso. Utilicé este preset Room Wood. No sé por qué utilicé el preset porque lo cambié bastante. Le saqué los filtros, le saqué el pre-delay. Como ven, acá podemos escuchar los drums. ¿Por qué es importante sacar el pre-delay? Porque el pre-delay nos va a atrasar la señal. Entonces va a hacer que los drums se empiecen a correr. Fíjense. Ahí está bien alineado.
y ahí ya se empieza a correr y nos puede afectar a la rítmica. Luego fui jugando con el side y el decay para manejar el tamaño de mi river y le bajé todo el diffuse porque quería que el river sea bien nítido y no sea algo difuminado. ¿Ven cómo cambia? Así que bueno, después hice una ecualización para recortar este river, así no embarramos la mezcla, y luego con un utility dejé solamente la señal side del river, ya que lo que yo quiero lograr es que los drums se sientan más al medio y el river esté por los costados abrazando la señal de los drums. Entonces de esa forma conseguimos también una imagen estéreo más grande. Fíjense que es clave lograr eso y también lograr un sonido rico con buenos picos armónicos. Por eso todo el tiempo estoy jugando con saturación e imagen estéreo. El utility lo cargué, hice clic derecho en el width y puse mid side mode y ahí le dan, ahí estaría solamente side y ahí estaría solamente mid y pueden ir jugando con eso. Y luego le puse el preset a bit warmer del saturator de Ableton, full dry wet. Esto lo expliqué un poco más en profundidad en el video de cómo usar saturación. Y para lo que es los elementos armónicos, fíjense, vamos a poner todo sin los drums y el kick y el bajo. Para lo que es esto hice básicamente lo mismo, nada más que utilicé un reverb un poco más largo. Fíjense que tiene 2 segundos de decay y acá sí usamos un poco más de pre-delay y diffuse para que sea un sonido más espacial. Fíjense la diferencia de con el reverb y sin los reverb. Como ven, el track pierde profundidad. Mi cadena de mastering suele ser bastante simple, como les digo, siempre intento que ya desde la selección de elementos los sonidos estén bien para que la mezcla sea más fácil, y si la mezcla es fácil, generalmente su master también va a ser fácil. No deberían hacer grandes correcciones en esta etapa, sino que simplemente deberían pulir y potenciar lo que ya hicieron. Lo primerísimo que tienen que hacer antes de masterizar es fijarse que su pre-master, o sea su mezcla, esté picando entre menos 12 y menos 6. Para hacer eso le vamos a dar play a la parte más fuerte del track y vamos a ir tocando acá para recargar el búmetro. Como ven, yo estoy en menos 9, que está bastante bien. Es muy importante dejar este headroom para que el mastering no rompa mientras hacemos los diferentes procesos. En el caso que se hayan pasado, no se preocupen, seleccionamos el primer track y el último y bajamos el volumen proporcionalmente desde cualquiera de los que hayamos seleccionado, y como ven se van a bajar todos en proporción. Y vamos a ir bajando y actualizando hasta llegar al headroom deseado, que son entre menos 6 y menos 12 decibeles. Intenten siempre dejarlo lo más cercano a menos 6 posible. Lo primero que hago a la hora de masterizar es loopear la parte más fuerte del track. Así trabajamos sobre el volumen máximo y no sobre una parte bajita que luego cuando venga la parte fuerte va a terminar rompiendo todo. Y le pongo un EQ. Este EQ simplemente lo uso para cortar en 30 Hz y hacer correcciones muy sutiles. Como ven, en la zona de barro, que se lo suele decir, le bajé 1 dB nada más para liberar un poco esas frecuencias. Siempre recuerden que las frecuencias trabajan en conjunto, no son aisladas, así que, por ejemplo, si yo quiero que esta sección del track se perciba más libre, más abierta o más fuerte, como le quieren llamar, podemos bajar, utilizando ecualización sustractiva, esta sección entre los 150 y los 500 aproximadamente, para que en contraste con la parte alta del track se sienta más baja y por lo tanto percibamos que la parte de frecuencias más altas se siente en un volumen mayor. El segundo elemento que suelo utilizar es un J37 de Waves con el preset Mastering Fat Titan Open. Siempre recuerden bajarle el noise que es horrible, no sé por qué lo pusieron, y lo dejo así tal cual. Fíjense cómo cambia.
Como escuchan, esto nos va a terminar de abrir un poco la imagen estéreo y va a reforzar un poco las transientes de todos los elementos de nuestro track. ¿Qué son las transientes? Es la pegada de cada uno de estos elementos. Tengan cuidado con este preset porque a veces suele reforzar mucho las transientes. Pueden jugar con el in y el out para más o menos efecto. A menos in, menos efecto. Siempre tenganlo linkeado para no perder volumen. Y a más in, más saturación y más efecto. Para controlar un poco todo este movimiento, vuelvo a poner otro EQ, en este caso un Pro Q3. Pueden usar de nuevo uno del Ableton, no hay ningún problema. Siempre recuerden ponerlo en Natural Phase. Y acá le puse un ecualizador dinámico a los agudos, haciendo clic, Make Dynamic, les va a aparecer la opción. Y liberé un poquito más en esta zona que les explicaba antes. Luego viene la compresión, que es la primera vez que comprimo en serio en todo el track. Como les expliqué, no suelo comprimir el mezcla, soy más de comprimir en el master. Vamos a escuchar con y sin compresión el track. Ahí estaría sin. Y ahí con. Como ven, ahora tenemos un poco más de pegada en el low end y los sonidos están más compactos. ¿Por qué me gusta comprimir en el mastering y no en la mezcla? Esto no es algo que hago a rajatabla, no hay leyes perfectas en lo que es mezcla y mastering. Siempre lo más importante es desarrollar el criterio. Pero en la mayoría de los casos me parece interesante unir todos los sonidos juntos y no de a poco, si bien pueden comprimir los grupos también, porque siento que si voy haciendo esto voy perdiendo vida de los elementos y dinámica a lo largo del track. Entonces me parece interesante comprimir todos los sonidos combinados en el mastering con una compresión muy sutil. Yo lo que hago es el preset default que viene del API, lo pongo en modo old porque le da un poco más de color y engorda un poco más los graves, y utilizo un release muy corto, un ratio de 2:1. Esto quiere decir que por cada 2 dB que entren al compresor por arriba del umbral, solamente va a comprimir 1. Es un ratio muy sutil y un ataque muy largo. Entonces lo que está haciendo es el sonido entra y recién después de 10 milisegundos el compresor va a empezar a actuar. Por lo tanto no estoy matando la pegada inicial de cada uno de los sonidos. Vieron que el hat generalmente, por ejemplo, tiene una pegada y después una cola de caída. De esta forma estoy comprimiendo más la cola del hat y no tanto la pegada que es la transiente. Y una vez que comprime, suelta bastante rápido. Luego voy jugando con el threshold hasta lograr una compresión de aproximadamente entre 1 y 2 decibeles. Muy importante es que cuando vean cómo actúa la aguja de la compresión sea bien dinámica, que sube y baje y que no se quede arriba todo el tiempo, ya que si se queda arriba mucho tiempo eso significa que están matando la dinámica del track y que están comprimiendo mucho las transientes de los sonidos. Antes de explicar este paso voy a explicar el Pro L, que es mi limitador, y voy a prender los medidores. El objetivo que vamos a tener acá es lograr el balance y el volumen adecuado. Como ya lo veníamos viendo desde la mezcla, ahora es el momento en donde comprobamos esto. Si quieren, es muy útil cargar una referencia y ponerle estos mismos medidores. Yo uso el TR5 Metering y el WLM Meter, pero pueden usar el Voxengo Span, que es gratuito, y un montón más que hay. Así que vamos a intentar lograr un objetivo de tener nuestros graves en menos 10 decibeles, o se pueden pasar un poquito más, y nuestros agudos entre menos 15 y menos 10, más o menos. Podemos ir jugando con eso. También es muy importante que en la zona céntrica de las frecuencias no tengamos un bache muy grande, sino que tengamos ciertos armónicos y cierta llenitud en esa zona. En cuanto a los loops, siempre nos vamos a enfocar en lo que es los long term loops, y acá pueden intentar comparar con la referencia que sea similar al track de ustedes, o más o menos apuntar a los menos 9, menos 10 loops. Esto puede variar mucho, al igual que el balance dependiendo del estilo. Hay estilos que tienen más graves y menos agudos, otros a la inversa. Hay estilos que suenan a menos 6 loops y hay otros que suenan a menos 12. Entonces siempre utilizan referencias para más o menos encontrar cuál es el balance al que quieren llegar en el estilo de música que estén haciendo. En este caso, en el Progressive House, vamos a buscar los números que le dije recientemente. Para eso vamos a poner el
limitador, que en este caso ya está actuando, yo lo que hago es poner el output en menos 0,1 para que no llegue al 0 exactamente y evitar algún tipo de distorsión. Le doy mucho ataque y poco release, al igual que hicimos con el compresor, y escuchando la parte más fuerte del track voy subiendo el volumen hasta llegar a donde dijimos. Ahí ya estamos en menos 10 y aproximadamente en menos 15, menos 10 en los agudos. Y tenemos menos 9. Ahora, como ven, nuestro limitador está actuando y está comprimiendo menos 4,2 decibeles. Pero bueno, tenemos que ver qué son estos menos 4,2 decibeles, porque si son milisegundos de compresión, estos milisegundos, que son picos muy altos durante un periodo muy corto de tiempo, pueden estar afectando a la forma en la que actúa nuestro limitador. Para darnos cuenta de eso, vamos a apretar el auricular y vamos a escuchar a la inversa. Es decir, vamos a escuchar lo que está siendo limitado por el limitador. Como ven, son clips muy cortos, de muy poco tiempo, que están siendo limitados a un volumen muy alto. Ven, comprime menos 2, menos 1. Yo siempre intento que mi limitador no comprima más de menos 2, pero siempre mientras menos limitación vamos a tener un sonido más limpio. Entonces, para lograr eso, yo utilizo un plugin que se llama K-Clip 0 y lo que hago es ir controlando esos picos. Vamos a ir de a poco cortando esos picos. El clipper tiene la particularidad de que no comprime, el limitador va a aplastar esos picos para meterlos dentro de lo que sería el rango dinámico del track. El clipper lo que va a hacer, una vez que esos picos sobrepasan, en vez de aplastarlos, los va a cortar y desaparecer directamente. Por eso el clipper es un tipo de distorsión destructiva que, utilizándola inteligentemente, puede ser muy útil para recortar esos clips que no queremos en nuestro track. Vamos a cargar el clipper y a ponerlo en link para que nos haga un gain staging, que significa que nos mantenga el mismo volumen de entrada y de salida, ya que yo acá no quiero sumar volumen, sino simplemente quiero controlar esos clips. Con el in vamos a ir haciendo que la señal entre al clipper y fíjense cómo de a poco van a ir desapareciendo esos clips a medida que el clipper empieza a actuar. Cuando vean en rojo, ahí como ven ya prácticamente no queda ninguno. Pueden clipear más y desaparecer por completo todo, pero siempre tienen que volver a escuchar y ver que no estén destruyendo el track. Fíjense, si yo le doy mucho clipper, ya se rompe la señal. Otra medida importante a tener en cuenta cuando terminen su máster es que nunca esta barrita, mientras están escuchando el track, pase para el lado del -1, ya que eso significa que están teniendo cancelación de fase en alguno de los elementos del track o en la combinación de varios de ellos. También se pueden fijar en lo que es el rango dinámico. Esto pueden poner una referencia y ver qué rango dinámico tiene la referencia, o acá también lo pueden ver en luz. El rango dinámico básicamente es la diferencia entre el pico más alto y el pico más bajo del track. Espero que les haya servido este video en donde explico cómo mezclé y mastericé este track. Recuerden que dejé el proyecto en el Discord, tienen el link en la descripción y nos vemos en un siguiente video. Abrazo grande.